Buenas noches, soy Alejandro Cisneros Blangas, estudio la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de México y traigo el tema de democracia en el marco de la globalización y la gobernanza global. Quisiera primero establecer una definición para cada uno de estos conceptos. Primero, el de globalización, que sería una reducción de las capacidades del Estado y la participación de nuevos agentes internacionales, como serían organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, así como de empresas multinacionales. Dentro de este concepto podemos encontrar enfoques como el escéptico, con representantes como Thompson, donde encontramos un corte realista en el cual el Estado no ha perdido agencia en el escenario internacional. Serían entonces los estados más poderosos los que intervienen o planifican la economía internacional y, bueno, en general la política internacional. Luego tenemos el enfoque globalista neoliberal con representantes como McGreer, donde tenemos un estado reducido a lo más mínimo, únicamente mantendría cierto estatus para legitimizar las políticas en pro del libre mercado y de las empresas multinacionales. Y finalmente tendríamos un enfoque transformacionalista representado por Hetne, en donde tendríamos un Estado manteniendo sus facultades, sin embargo se vería compartiendo escenario con los dos agentes internacionales ya mencionados. Por otra parte tenemos la gobernanza, que podemos considerarla como el mantener el control y la interconexión, tanto de forma económica como en el libre intercambio de información. Aquí podemos encontrar enfoques como el de capital social, con representantes como Putman, donde encontramos que la sociedad civil sería el principal elemento para la gobernanza. Enfoques como el del neomarxismo, con representantes como Manuel Castells, en donde serían los intereses de los distintos agentes o actores internacionales los que dictaminarían la agenda. Y finalmente el enfoque supranacional, con representantes como Keohane, y en este caso serían los bloques regionales los que establecerían la política internacional. Antes de avanzar quisiera establecer brevemente la teoría del trípode de la soberanía ilustrada por Zygmunt Bauman, donde tenemos que la soberanía del Estado reposa en tres elementos: el de la defensa de la violencia, el económico y el cultural. Tenemos que el de la defensa correspondería precisamente al de la defensa interna y externa del Estado, la económica, pensada para la planeación de la política económica de un Estado, en la forma de leyes, impuestos, aranceles, etc. Y la cultural, que tendría que ver con la identidad de los habitantes de un Estado y la identidad de la nación, que representaría la misma institución estatal. Viendo de este modo, tenemos que algunas de las principales implicaciones de la globalización han sido la reducción del elemento económico por parte del Estado, de manera que le quedaría el elemento de la defensa y, en cierta forma, el elemento cultural. Algunas de las implicaciones que tenemos con la globalización están, por ejemplo, la interconexión económica, de manera que el Estado tiene que renunciar a esa parte de su soberanía para permitir la entrada de mercados y empresas multinacionales, así como tenemos también la especialización del trabajo en distintos países, es decir, tendríamos países especializados en la extracción de materias primas, países en la transformación de estas materias, es decir, se les pone un valor agregado, y los países que consumirían y venderían estos productos, de manera que tenemos una división de trabajo que también permite la supremacía de los países productores y transformadores por encima de aquellos que solo producen la materia prima sin el mayor valor. Tenemos el caso de que el Estado entonces no tiene las suficientes herramientas para mantener el crecimiento económico o dar empleo, de manera que tiene que recurrir a las empresas multinacionales y al libre mercado. Tenemos entonces el caso en el que tiene que ceder cierta parte de su soberanía
como sería el caso de el territorio y elementos, digamos, recursos. Podemos citar el caso de Novaxcala, en el municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala, donde se construyó un parque fotovoltaico a costa de un bosque de encinos y de las tierras de cultivo y de ganadería de los campesinos. Por otra parte tenemos el no respeto a los derechos humanos, como ocurre en Sierra Leona, que a base del trabajo esclavo extraen cacao para venderlo a ciertas empresas como Nestlé, las cuales a su vez aprovechan esto y lo venden barato en países del primer mundo. Finalmente tendríamos entonces que, para llevar a cabo esto, el Estado mantendría el elemento de la violencia y por lo tanto de la represión para llevar a cabo estas políticas económicas. Ahora, pasando a la democracia, quisiera concentrarme en dos definiciones extraídas de la Real Academia Española. La primera sería un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. La segunda sería forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Tenemos que entonces, formalmente, la democracia consistiría en la elección de representantes y en comicios electorales para que así se pueda llevar a cabo políticas que regulen y que mantengan el respeto a ciertos valores que se verían incluidos los derechos civiles. Ahora, si podemos encontrar repercusiones de la gobernanza en la democracia, tenemos que hay países que se ven de cierta forma obligados a adoptar esta forma de gobierno. Sin embargo, lo harían más bien por los beneficios económicos que esto les conllevarían, como los que pueden obtener del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, de manera que adoptarían solamente comicios y elecciones, más no precisamente las libertades y el respeto a los derechos civiles que esto conllevaría. Por la parte de reconocimiento y apoyo de otros estados, tenemos que esto tampoco se ha visto respetado. Recordemos, por ejemplo, el famoso Plan Cóndor, donde muchos gobiernos elegidos democráticamente, como el de Chile, de Salvador Allende, fueron derrocados por agentes de la CIA y el ejército de dichos países apoyados por Estados Unidos. Finalmente también tendríamos otros estados que sí serían democráticos y que pertenecen a bloques de estados que se caracterizarían por eso, como Hungría. Sin embargo, podemos ver que su agenda en parte de derechos LGBT está siendo cancelada, o mejor dicho, no se está poniendo atención en esta problemática. Aquí tendríamos entonces también el problema del elemento de la cultura en el trípode de la soberanía, donde el Estado intentaría también mantener su poder y su influencia a través de este otro elemento. Por lo que tenemos entonces que, para concluir, la democracia sí está viéndose afectada a nivel mundial debido a la globalización. Sin embargo, se ve afectada en tanto que es promovida, sin embargo, no es adoptada en lo sustancial, ya que la globalización se ha enfocado ante todo en la política económica, en la libre circulación de mercancías y de productos. Sin embargo, en la circulación de personas y la movilización de estas se ha visto fuertemente parada. Recordemos los casos de migrantes hacia Estados Unidos, donde tenemos el 85, alrededor del 80% de nuestras exportaciones. Sin embargo, no es tan fácil que las movilizaciones humanas puedan entrar allí. De manera que entonces tenemos que la democracia como valor está siendo promovido también gracias a la interconexión y al intercambio de información que ha promovido la globalización. Sin embargo, han sido el peso tanto del elemento cultural como de la idiosincrasia de parte de las autoridades estatales, así como de una parte de la sociedad, los que no están permitiendo que esto no se lleve a cabo.
Por otra parte, sí podemos pensar que sí se trata de iniciativas ciudadanas y también por parte de algunas partes de las autoridades estatales en distintos países. Esto choca definitivamente tanto con lo ya mencionado respecto al elemento cultural del trípode de la soberanía y también a la imposibilidad que representa la idiosincrasia en ese país. En este caso solamente podemos decir que en el caso de Josefina del Prado podemos esperar a que la democracia sí pueda ser promovida. Sin embargo, cada país tendría que hacerlo más a su propio ritmo que en lo que dicten los estatutos o bueno, otros elementos internacionales como organismos como la ONU o el Banco Mundial. Es todo. Muchas gracias.